Y vamos a continuar con nuestro estudio ahí en primer libro de Samuel. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 26. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca de este hombre Nabal, su mujer Abigail, ¿recuerdas? David sigue en el desierto, él ha estado ya un largo tiempo ahí, estaba ayudando a sus pastores, cuidándolos, dándoles protección, y David simplemente le manda a decir a Nabal, pues lo que tengas a la mano, pues solamente compénsame con un poco de todo lo que yo he hecho por ti. Nabal desconoce completamente a David, no tiene la intención de reconocerle, dice, ¿quién es él? Y veíamos este contraste entre la necedad y la sabiduría, ¿no? La necedad es aquella que rechaza y que desconoce a Dios y a las bendiciones que Él nos da y lo bueno que Él es con nosotros, ¿no? La sabiduría es aquella que se ve mostrada en una persona que se rinde a Dios y que le reconoce y que se considera su siervo, ¿no? En el caso de Abigail veíamos estos rasgos, ¿no? Al final vemos a esta mujer diciendo, yo seré tu sierva que lave los pies de los criados de mi Señor, ¿no? Entonces vemos la humildad entre en esta mujer, pero vemos la dureza en este hombre Nabal, una dureza que termina en muerte, ¿no? Veíamos que era un hombre duro, terminó al final endurecido como una piedra y murió, ¿no? Entonces, pues Dios nos llama, ¿no? A considerar nuestros corazones, cómo estamos viviendo, ¿no? En sabiduría, considerando a Jesús como nuestro Señor. Hoy vamos a ver algo importante acerca de esto. En el capítulo 24, y quisiera recapitular un poco atrás, porque vamos a ver una escena muy parecida a el día de hoy en el capítulo 26. En el capítulo 24, David tiene la oportunidad de matar a Saúl. ¿Recuerdas? Saúl lo está persiguiendo, va detrás de él con una gran cantidad de hombres, 3,000 hombres escogidos, 3,000 hombres de guerra. Llega hasta la cueva de Engadi y Saúl tiene que hacer sus necesidades y entra a una cueva, no sabiendo que David está escondido ahí con sus hombres. Uno de sus hombres de David le dice, esta es la oportunidad que Dios está dando para que tengas el reino. Esta es la oportunidad, Dios te está entregando a Saúl en tus manos. Y David corta una orilla del manto de Saúl y le pesa en el corazón hacer esto y se da cuenta, esto no es una oportunidad, esto es una tentación. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y entonces se arrepiente de hacer esto, no lo hace, sale Saúl y detrás de él sale David. Y le dice, mira, aquí está la orilla de tu manto. Pude matarte y no lo hice. ¿Por qué? Porque yo no intento matarte. Todo lo que has escuchado acerca de esta conspiración que dicen que yo estoy haciendo es mentira completamente. David decía, de los impíos saldrá la impiedad. Mostrando así David, no soy impío. No, quiero que te des cuenta, yo no tengo nada contra ti. Tú estás persiguiendo simplemente un perro muerto. No soy nada. Sin embargo, a pesar de las palabras de Saúl, que llora y le dice, más justo eres tú que yo, y todo esto, vamos a ver hoy en el capítulo 26 que Saúl vuelve a levantarse contra David. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar a estudiar el capítulo 26. Señor, muchas gracias por esta reunión, gracias porque nos permite, Señor, estar nuevamente estudiando tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, que te pedimos que nos hables, que abras nuestros corazones. Queremos escuchar lo que quieres decirnos, Dios, y que podamos recibir tu palabra, Señor, y que quede implantada en nuestros corazones de tal manera, Señor, que vivamos por ella, Señor. Aquí estamos, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice capítulo 26, versículo 1. Dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo,
¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces, nuevamente estos hombres cifeos, ellos aparecen en el capítulo 23, versículo 19, de la misma manera, ¿no? Buscando un favor de Saúl. Muy probablemente por eso vienen a Saúl y delatan a David. Y le dicen, él está nuevamente en el desierto de Sif. Lo vimos, está en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Y fíjate, te decía que Saúl había llorado, le había dicho, eres más justo tú que yo, David. Pero fíjate lo que hace, versículo 2, se levantó y descendió al desierto. ¿Qué quiere decir? Está dispuesto a seguir persiguiendo a David, a pesar de que, de que había dicho, de que se había dado cuenta de que David no tenía nada contra él. Entonces, dice que va al desierto de Sif llevando consigo 3,000 hombres escogidos, igual que en el pasado. 3,000 hombres de guerra, 3,000 hombres preparados para buscar a David en el desierto de Sif. Ahora, recuerda, David tenía 600 hombres solamente, pero estos hombres no eran hombres de guerra. Realmente no eran hombres preparados para pelear. Eran hombres amargados, eran hombres endeudados, eran hombres que estaban afligidos, que habían salido del reino de Saúl porque estaban metidos en problemas, eran hombres temerosos. Y de pronto, aquí vemos 3,000 contra 600. O sea que 5 soldados preparados para la guerra podían fácilmente atrapar a un hombre, a un civil cualquiera, sin ninguna preparación militar. Y aparte en amargura de espíritu. Iba a ser muy fácil esta persecución, porque Saúl no solamente quería a David, él estaba dispuesto a destruir a cualquiera que estuviera de su lado. Ya lo había hecho con los sacerdotes. Mató toda una ciudad de sacerdotes. Entonces, dice que acampó en el collado de Aquila, en el oriente del desierto. Justamente la ubicación que le dieron, llegó ahí en el mismo lugar, acampa en ese lugar para encerrar a David. Y dice, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Me encanta porque dice que entendió. Y esto habla de que Dios le mostraba por medio de su Espíritu Santo que moraba en David. David podía entender que Saúl le estaba persiguiendo nuevamente. Pero David no quiere simplemente quedarse con la corazonada, sino envía espías. Y dice el versículo 4, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Se levanta David y dice que vino al sitio. No, me encanta porque no dice, al principio sí mandó espías, pero después que sabe que Saúl está ahí, David da la cara. David no es alguien temeroso, David no es alguien que arriesga a los demás y él se queda seguro. David, él mismo va al lugar. Y dice, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Vamos a ver más adelante a este hombre, Abner, como también es un hombre orgulloso. Pero dice, y estaba Saúl durmiendo en el campamento,
y el pueblo estaba acampado en derredor de él, como era costumbre, ¿no? El rey en el centro y todos alrededor de él. Saúl era el centro de él mismo y de todos los que lo seguían. Saúl era un hombre que había desechado a Dios. Él era el rey y no había más rey que él. Ni Dios podía ser su rey. Y ahí está, él al centro, su ejército alrededor de él, pero durmiendo. Esto es terrible porque si era sencillo atrapar a 600 hombres y a David con 3000 hombres, claramente, durmiendo, no podrían hacer nada. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces, David, después de verificar que efectivamente Saúl está ahí, encuentra durmiendo a Saúl y a Abner. Le dice a uno de sus hombres, de sus compañeros. A uno es Ahimelech Eteo, no es el mismo Ahimelech que conocimos anteriormente. Este era un sacerdote, murió a manos de Saúl. Este es Ahimelech Eteo. Y Abisai, hijo de Sarbia, este sobrino de David, hermano de Joab. Joab lo vamos a ver más adelante siendo el general del ejército de David, un hombre valiente. Dice: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. Esto muestra que Abisai era valiente. ¿Por qué no descender ambos? ¿Por qué no Ahimelech y Abisai? Porque probablemente entre los hombres de David había todavía hombres temerosos. No todos eran valientes todavía. Se van a ir haciendo y van a ser considerados estos valientes de David, pero están aprendiendo. Y están aprendiendo en el desierto, están aprendiendo en la aflicción, están aprendiendo siendo perseguidos, en la prueba. Entonces, el que dice yo descenderé es Abisai. David pues, versículo 7, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Todos duermen. Te decía, ¿de qué sirven 3000 hombres dormidos? Absolutamente de nada. Y es que Saúl parece que está peleando una batalla, porque lleva un gran ejército. Pero Saúl es un hombre temeroso a sus enemigos. No es capaz de preparar a un ejército de 3000 hombres para pelear contra los filisteos. Muere de miedo. Saúl es un hombre temeroso. Oh, pero para pelear con David es un hombre atrevido que ocupa 3000 hombres para perseguir a solo 600. Y solo iba por un hombre. No es tan triste la historia de Saúl. Pero ahora dice que están durmiendo. Eran muy valientes, muy escogidos.
pero durmiendo. Qué triste es esto, ¿no? Dios nos ha escogido a nosotros, pero qué triste es cuando estamos durmiendo. Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe, pero qué triste es cuando estamos durmiendo. Qué lamentable es cuando dormimos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Recuerdas a los discípulos que llama Jesús cuando él está orando en Getsemaní? Y dice, voy a orar, ustedes aquí quédense, velen. Y llega Jesús y los encuentra durmiendo. Y le dice a Pedro, ¿no pudiste velar una hora? No, cuando Pedro había dicho, no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y luego a veces así somos, llegamos a ser así. Le decimos a Dios, no, sí, yo le voy a servir con toda mi vida y voy a hacer esto por Él. Y de pronto dormimos. Empezamos a soñar el sueño del mundo y estamos enfocados en las cosas de aquí y ahora, durmiendo. Así está el ejército de Saúl, durmiendo. Y llega David y así lo encuentra. Versículo 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Una nueva oportunidad. O una nueva tentación. ¿Qué es esto? David había descubierto, al cortar el borde del manto de Saúl, que realmente eso se trataba de una tentación. Le había dolido en el corazón haber hecho eso. Se había dolido de su pecado y dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Pero aquí hay una nueva oportunidad. Nadie se va a dar cuenta, todos duermen. Incluso Abisai le da la opción, dice, déjame que le hiera. Ni siquiera lo vas a tener que hacer tú. Lo voy a clavar en el piso de un solo golpe. Ni se va a quejar. No se va a dar cuenta nadie. Y dice, suena bien. Porque a partir de este momento, estos 600 hombres de David podían ser libres. Podrían regresar a su tierra. Podían dejar de estar siendo perseguidos. Eran los 600 hombres de David. A partir de este momento, David podría dejar de ser perseguido y empezar a reinar. Sin duda lo haría bien. Era un hombre valiente, era un hombre que iba y si se enteraba de una ciudad que estaba siendo afligida por el enemigo, iba, peleaba. ¿No? ¿Recuerdas con Keila? Fue y peleó y los liberó. Entonces, sin duda, era la oportunidad tanto para los hombres de David como para David mismo, incluso para el pueblo. Porque estos 600 hombres de David mostraba la miseria en la que vivía Israel. Habían hombres endeudados, afligidos. Pero David sabe que esto es una tentación. Qué importante es esto, darnos cuenta cuando tenemos una oportunidad frente a nosotros o es una tentación. ¿Por qué? Le dice David en el versículo 9, no le mates. Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Para David esto era muy importante, es el ungido de Jehová. Dios lo ungió. Y fíjate lo que dice. Además dijo David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová. Sería pecado. El que mate al ungido de Dios no será inocente. Dice, guárdeme Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David es un hombre de carácter. Ha entendido, eso no se debe hacer. Y es firme. Saúl, por otro lado, había prometido que no iba a perseguir más a David.
Y mira, lo está haciendo otra vez. Saúl no es un hombre de carácter. Dice, pero toma ahora la lanza que está en tu cabecera y la vasija de agua y vámonos. David vuelve a llevarse evidencia y David parece que tiene un plan en mente con esto. Se llevó pues David. Lo interesante es que le dice a Abisai, tú toma la lanza y la vasija. Pero aquí dice que David se llevó la lanza y la vasija. Yo no sé si Abisai se fue enojado. Dijo, ¿cómo es posible? Era la oportunidad de nuestra vida. Pero aquí el que toma la lanza y la vasija es David. Y dice, y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese. Y es que ¿quién puede entender esta misericordia? ¿Quién puede entender esta gracia que tiene David con Saúl? ¿Quién lo puede entender? Abisai parece no haberlo entendido. Pero dice que ninguno de los hombres que estaban ahí lo entendieron tampoco. ¿Por qué? Dice, no hubo quien viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Dice, pues, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y sabes, hoy el mundo vive en este sueño profundo. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Y no pueden entender la misericordia de Dios. Si tú le hablas a un hombre acerca del perdón, él no lo quiere recibir. Porque dice, ¿cómo? O sea, ¿puedo hacer todo lo malo y después arrepentirme y ya me has perdonado todo? ¿Sí? Y dice, no lo creo. Y hoy sigue habiendo gente que no no entienda. Como dice aquí, no hubo nadie quien viese ni entendiese, porque todos dormían, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Fíjate cómo dice, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No pueden entender el amor de Dios. No pueden entender la misericordia de Dios. Incluso siguen reclamando, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Pues no es la culpa de Dios. Es nuestra culpa. Más bien, Dios ha tenido misericordia de nosotros, así como David tuvo de Saúl, porque la paga del pecado es muerte. Y si hoy estamos con vida, es porque Él dijo, no lo mates. Misericordia. En Cristo, en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Pero esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros, los que hemos despertado por la gracia de Dios, podemos entender que la cruz es poder de Dios. Por eso es lo que hablamos, por eso es lo que compartimos a la gente. En este mundo no hay quien entienda este amor tan grande. Dices, no, la cruz es religión. Es el amor de Dios, la muestra del amor de Dios para todos nosotros. Regresemos a 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 26, versículo 13. Dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes a Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey?
Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David tenía un plan. Sube al monte, a lo lejos, a una gran distancia, y grita. Y me llama la atención que le grita a Abner, porque Abner, siendo el general del ejército, él es el guardia particular de Saúl. Y le grita a Abner. Al escuchar esto, Abner responde: ¿quién eres que gritas al rey? Y dices, pues no le está gritando al rey, le está gritando a Abner. Y es que, ¿sabes? Abner se sentía el rey también. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando David se convierte en rey y él levanta a uno de los hijos de Saúl, a Isboset, como rey, para él ser el rey. Y él prácticamente usaba como marioneta a Isboset para él ser el rey. Abner era un hombre orgulloso. Pero le dice David: ¿no eres tú un hombre? Y con lo que está diciendo aquí, ¿no eres tú un hombre, un gran hombre, muy valiente? Incluso le dice que no hay como tú en Israel. Esto quería decir que Abner, entre todos los guerreros que tenía Saúl, era el mejor. No había otro como Abner. Era de sus mejores hombres, o más bien su mejor hombre en la batalla. Y le reprocha a David: ¿por qué pues no has guardado al rey tu señor? Ahora, David había fungido como uno de estos hombres que era guardia de Saúl en un principio. Entonces seguramente David conocía perfectamente a Abner. Y la labor de Abner era proteger al rey. Y le reprocha a David: ¿por qué no has protegido a tu señor? Y le revela: porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. ¿Te imaginas para Abner cómo fue esto? Entonces, dice, esto que has hecho no está bien. Le dice, no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Ahora, no solo Saúl era digno de muerte, Abner era digno de muerte. ¿Por qué? Porque no había protegido a su señor. Y todos los que están ahí son dignos de muerte. Un rey haría eso. ¿Dormir cuando el rey duerme? No, tendrían que estar velando, protegiendo. Pero ellos están durmiendo. Y le da la evidencia. Versículo 16 a la mitad dice: mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y le muestra. ¿Te imaginas la cara de Abner? ¿Cuándo sucedió esto? Pues Abner no tuvo palabras, se quedó callado. Y vamos a seguir leyendo, versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas, si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Saúl responde y le dice: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Saúl pasó a nombrar a David como simplemente el hijo de Isaí, a llamarle por su nombre. ¿Te recuerdas?
Lo veíamos semanas anteriores. Ahora ya le llama David. Le dice, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Incluso le llama hijo mío. Parece un hombre bondadoso. Pero veíamos a Saúl siendo simplemente aparente, ¿no? Tiene una apariencia de piedad. Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Me encanta porque David sigue siendo este joven humilde que reconoce a Saúl como rey. No solamente en sus palabras, porque ya vimos en sus hechos. Entonces, le pregunta, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Nuevamente le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal he hecho? Y le dice, oye mis palabras. Y entonces David le dice, si es Dios quien te ha puesto contra mí, pues él acepte esta ofrenda. ¿Cuál es esta ofrenda? La lanza y la vasija. Eso quiere decir, lo tuve en mis manos y no lo maté. Entonces, tomé la ofrenda, si es que él lo ha hecho, ¿no? Obviamente, David sabe que no es así. Dice, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Y parece que David sigue dando el beneficio de la duda a Saúl. Porque no le dice eres tú, sino es alguien que te está incitando. Y es que la gente que está a nuestro alrededor es realmente siempre clave también en nuestras decisiones. Entonces, David sabe que Saúl se rodea de gente impía, ¿no? Leíamos un salmo la semana antepasada, ¿no? Y en este salmo probablemente este hombre de Benjamín, no recuerdo su nombre, le decía mentiras a Saúl acerca de David. Pero David sigue diciendo, si son hombres, o sea, dicen, pues sean malditos en presencia de Jehová. Dice, porque me han arrojado hoy para tener parte en la heredad de Jehová. Y esto es lo que más lamenta David, que él ha sido echado fuera de la heredad de Jehová. Ahora, ¿cuál es la heredad de Jehová? La tierra prometida. ¿Recuerdas? La tierra prometida es un tipo de la vida en el espíritu. Entonces, de poder disfrutar este lugar que Dios te ha dado. Y dice, me han arrojado de ahí. No puedo estar disfrutando. Dice, yo solo era un pastor. Servía cuidando las ovejas de mi padre. Teníamos una heredad. Estábamos bien. Esa heredad que Dios nos dio en Belén. Y ahora no puedo disfrutar de ello. Porque estos hombres, al mentirte, al engañarte y al tú perseguirme, yo tengo que estar fuera. Me han arrojado. Y dice, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. O sea, diciéndole a David, tú no eres parte de este pueblo. Búscate un Dios a quien sirvas. O sea, no solamente dice David, me están quitando el privilegio de disfrutar de la tierra que Dios nos ha dado, sino de disfrutar en la tierra que Dios nos ha dado de la comunión con mi Dios. Me están enviando afuera para que adore a otros dioses. Ahora David no va a hacer esto. Pero esto es lo que sucede cuando una persona sale de esta vida llena en el espíritu, ¿no? Empieza a vivir una vida de ídolos. Dios quiere que vivamos dentro de esta vida en el espíritu y que le sirvamos solo a Él. Dice versículo 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera.
Y bueno, traté de leerlo como si fuera un texto eh, sin sentido, como sin importancia, porque realmente así me parece, ¿no? No me parece algo profundo, ¿no? Son palabras huecas. Esto ya lo había dicho Saúl y simplemente las repite y dice, he pecado. Son palabras huecas. Le dice, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré. No te voy a hacer más daño. Le dice, regresa. ¿Tú crees que era seguro regresar? De ninguna manera. Todos son mentiras. Dice, porque mi vida ha sido estimada o preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Es una confesión. Es una, si lo piensas, es una buena confesión. Está confesando su pecado. Está confesando que ha actuado neciamente y ha errado en gran manera. ¿Y de qué sirve eso? Es una confesión vacía. ¿Te has encontrado con eso? Viniendo a Dios con confesiones vacías. ¿Sabes cuál es la clave en este versículo? En el momento que le dice, he pecado, vuélvete, hijo mío David. Ahí es la clave. Saúl sigue considerando a David como inferior. ¿Sabes cuál debería ser las palabras de Saúl? He pecado, rey mío David. Saúl tenía que entregarse, tenía que rendirse, pero Saúl sigue considerando a David alguien inferior a él. Él sigue siendo el rey. Tú solo eres hijo mío. Es una confesión vacía. Versículo 22. Y David respondió, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Otra oportunidad. Otra oportunidad para Saúl. Le dice, bueno, aquí está la lanza y la vasija. Pase uno de los criados y la tome. ¿Qué debe haber hecho Saúl? Ir él mismo y tomarla. Es más, ir él mismo, tomar la lanza y rendirla a David, como lo hizo Jonatán. Jonatán rindió sus armas a David, reconociendo que él era el rey. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Dios le había dicho a Saúl, tu reino será cortado. Lo daré a un prójimo tuyo mejor que tú. Si Saúl hubiera estado en relación con Dios, él hubiera sabido y él hubiera dicho, ok, si no fui bueno como rey, está bien. Pero quiero ser bueno como súbdito. Pero Saúl no quiere eso. Está aferrado al reino. Le dice David, pase a alguno de los criados y tómela. Dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dice David, esto lo estoy haciendo no para ti, lo estoy haciendo para Dios. Entonces que Él pague. Él pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y Jehová, y he aquí, versículo 24, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Me encanta David porque dice, ciertamente yo estimé mi vida valiosa, preciosa, estimé tu vida preciosa y valiosa a mis ojos. Dice, pero no le dice David, tú estima mi vida, entonces preciosa. No, le dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová.
porque lo estoy haciendo para Él, no lo estoy haciendo para ti. O sea, no simplemente estoy preservándote la vida para que tú me preserves la vida. Te estoy preservando la vida porque estoy sirviendo a Él, porque tú eres el ungido de Él y yo le honro a Él. Y por eso tu vida es valiosa a mis ojos, porque Dios te ungió. ¿Qué ejemplo de David, ¿no? Un hombre humilde, pero un hombre que busca hacer las cosas para el Señor. Dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Que Él valore este sacrificio que yo he hecho. Y sabes, Dios honra nuestra obediencia. Cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios honra nuestra obediencia. David está siendo obediente. David está haciendo lo que Dios le dijo. Y entonces, versículo 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Y ante una nueva oportunidad, ¿no?, de ir y recoger la lanza y él mismo rendirla a su nuevo rey. Solamente más palabras y más palabras. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Pasivo. Pero no le vuelve a decir mi rey. No le vuelve a decir mi señor. Hijo mío David. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Otra oportunidad. Una nueva oportunidad para Saúl y la desaprovechó. Una nueva tentación para David y supo hacer lo correcto. Saúl ha tenido muchas oportunidades para rendirse, muchas, en diferentes ocasiones. Jonatán no desaprovechó la oportunidad en el momento que vio y escuchó a David. Dijo, él va a ser el rey. Y rindió y le dio sus ropas reales y le rindió sus armas. Vimos la semana pasada a esta mujer, Abigail, reconociendo que David era el rey y rindiendo su vida al punto de decir, seré la sierva de su señor, ¿no? David la toma por mujer y ella le dice, yo seré la sierva. Porque reconoce que Dios lo ha ungido como rey. Pero Saúl no, ha tenido muchas oportunidades de llamarle rey, señor mío, y no lo ha hecho. Y no lo va a poder hacer si primero no se rinde a Dios. Saúl sigue sin arrepentimiento. En muchas ocasiones ha hecho lo malo y no ha venido delante de Dios a arreglar eso. Por eso no es capaz de rendirse a un rey terrenal. ¿Por qué? Porque primero no se ha rendido a su Dios. Qué importante, ¿no? Ahora David aquí le salva la vida a Saúl, porque teniéndolo en su mano, decide no matarlo. Y David hace referencia al Salvador, a Jesús. Y sabes, Jesús es el Salvador. 1 Timoteo 4:10. Pablo nos dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Dice, mayormente de los que creen. Y si Él es el Salvador de todos los hombres, o sea que todos los hombres son salvos, ya vino Jesús y ya pues son salvos. Bueno, dice mayormente de los que creen, y eso quiere decir que solo aquellos que creen son salvos. Pero Jesús, su sangre, su sacrificio, alcanza para todos los hombres. No hay un límite. Todos los hombres son salvos por medio de Cristo, todos. Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. No hay otro nombre. Él es el Salvador. Jesús es el Salvador. Pero
Interesante porque en esa misma carta, en el versículo, en el versículo 1, no, capítulo 1, 1 de Timoteo, déjame revisar rápido. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Es Pablo el que escribió. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjate cómo empieza esta carta, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Si te das cuenta, Pablo usa dos frases. Dice: Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sabes? Dios es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Él quiere ser nuestro Señor. Jesús ha venido a salvarnos, pero no solamente quiere salvarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere seguir siendo el Señor en nuestras vidas. No solamente en un momento. Mucha gente viene a Cristo cuando está en problemas y le ofrece salvación en Cristo y dice: sí, que me salve porque estoy en muchos problemas. Y recibe la salvación. Incluso le dices: ¿quieres orar para ser salvo? Sí, sí quiero. Y ora. Pero nunca hace a Jesús el Señor de su vida. Incluso puede considerar a Jesús como alguien: sí, no, Jesús, él es bueno conmigo, sí, me da todo, sí, siempre me salva mis broncas, pero nunca deja que Jesús lo guíe. Jesús es Señor, no solo Salvador. Y eso es lo que Dios quiere ser en nuestras vidas: el Salvador y el Señor. Este mismo hombre, Pablo, tiene una historia. De hecho, este hombre, Pablo, se llamaba igual que este rey necio del que hemos estado estudiando. Se llamaba Saulo, que es el mismo nombre, Saúl. Acompáñame a Hechos, capítulo 8. Este hombre, Saulo, era un perseguidor, igual que Saúl. Incluso este hombre, Saulo, era de la descendencia, era un israelita de la descendencia de Benjamín, ¿no? De la tribu de Benjamín. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre malo. Era un hombre que estaba en contra de Dios, igual que Saúl. Leamos los primeros versículos del capítulo 8. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando? Todo el capítulo 7 habla de la predicación y del martirio de Esteban, el primer mártir de los creyentes, registrado aquí en el libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. Quizás Saulo no lanzó ninguna piedra, porque era un fariseo. Quizá Saúl no mató a ninguno de los sacerdotes, mandó a Doeg a matarlos. Muy parecido, ¿verdad? Dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fíjate versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo, ¿no? De la misma familia de Saúl. Vamos a brincarnos al capítulo 9, versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? Saulo era un perseguidor del camino. Y si te das cuenta, está ahí con mayúscula, es decir, que se refiere a Jesucristo. Así le llamaban, el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo era un perseguidor, Saulo, en este momento, más adelante se convierte en Pablo, ¿no? O usa su nombre griego, como Pablo, pero aquí era Saulo. Y bueno, dice, él era un perseguidor, igual que Saúl. Estaba persiguiendo incorrectamente a su rey. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas el grito de David desde el monte a Abner, ¿no? Y después cuando le contesta Saúl, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho mal? Jesús se le aparece a Pablo aquí, en el camino a Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate la respuesta de Pablo, esto es muy importante. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Te das cuenta cómo dice? ¿Quién eres, Señor? No le dice simplemente quién eres. No le dice quién eres, hermano. No le dice quién eres, hijo mío. No le dice quién eres, amigo. Le dice quién eres, Señor. Desde ese momento Pablo reconoce, nadie me puede tirar. Solo alguien superior a mí. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice él, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, al saber que es Jesús, al que persigue. Pablo había escuchado perfectamente de Jesús, por eso perseguía a la iglesia, porque odiaba ese nombre. Pero al escuchar que es Jesús, vuelve a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Esto hace un siervo. Una vez que reconozco que Jesús es mi Señor, entonces lo que tengo que hacer es preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Ya no mando yo, ya no gobierno yo, ya no me dirijo yo solo. Dime tú, ¿qué quieres que yo haga? Esto debe haber hecho Saúl. Rendirse a David y decirle, Señor mío, déjame ser tu siervo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Saúl lo hizo. Y Saulo lo hizo. Y entró en la ciudad y esperó. Después vino un hombre y oró por él y él fue lleno del Espíritu Santo. Y es uno de los hombres más grandes de la historia bíblica. Y gran parte de la Biblia escrita por Pablo, y son de gran bendición sus cartas, un hombre que se humilló. ¿Qué hubiera sido si Saulo se hubiera seguido resistiendo al llamado de Jesús? Saúl reconoció la voz de David a lo lejos. Dice en Hebreos 3:12, Hebreos 3:15, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Si reconoces la voz de Dios, clamando a lo lejos, diciendo, hey, una vez más, quiero que sepas que aunque merecías la muerte, tuve misericordia de ti. Recíbelo. No endurezcas tu corazón.
Rinde tu vida a Cristo. No solo lo invites a ser tu Salvador. Deja que sea tu Señor. Di como Pablo: ¿quién eres, Señor? Conócelo. Ven y conócelo. No solo le digas quién eres. Dile qué quieres que yo haga. Dile tú manda, tú dirige, tú guía. Como creyentes, si hemos estado caminando con el Señor, debemos recordar esto. Cada día en nuestra vida, Él es nuestro Salvador, sin duda. Pero Él quiere ser el Señor. No caminemos neciamente en este mundo como si no tuviéramos a alguien que nos dirija. Salmo 32, un versículo que dice: yo te guiaré y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos quiere guiar. Él quiere ser el Señor en nuestras vidas. No dejemos pasar un día sin buscarle, sin orar, sin decirle: Señor, hoy dirige mi día. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Pidámosle: Señor, no quiero estar durmiendo el sueño del mundo. Quiero ser tu siervo. Quiero que tú seas el Señor este día también. Vamos a terminar con un versículo. Segunda de Pedro 3, 18. Pedro concluye esta carta. Es muy interesante cómo termina su carta. Pedro aquí, pero incluso menciona, en esta última sección menciona al apóstol Pablo. Y reconoce que la sabiduría que Dios le dio a Pablo, un hombre que se rindió al Señor, ¿no? Pero en el último versículo, después de decir que debemos ser cuidados, a no ser engañados, porque hay gente que tuerce las escrituras, por eso necesitamos que Él sea nuestro Señor. Necesitamos venir cada día a Él. Dice el versículo 18 al final: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos conocer al Señor y al Salvador Jesucristo. Y Pedro nos dice: crezcan en esa gracia y en ese conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es Salvador y Señor. ¿No? Vivamos así. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, que tú viniste, Señor, a salvarnos. Tuviste misericordia, aunque somos dignos de muerte, Señor. Y, Señor, no nos mataste, Señor. Era lo justo. Nos diste vida. Enviaste a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar, Señor, para que nosotros no muriéramos, Señor. Eres rico en misericordia. Y, Señor, diste tu vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos estar delante de ti vivos. Gracias, Señor. Eres nuestro Salvador. Pero, Señor, queremos que seas el Señor en nuestras vidas, Señor. Y queremos rendirte en nuestras vidas hoy una vez más, diciendo: Dios, sé nuestro Señor. Sé nuestra guía diaria. Sé el que mandes. Señor, que cada día podamos levantarnos y venir delante de ti y decir: ¿qué quieres que yo haga? Porque estamos a tu servicio. Tú eres nuestro Rey. Y queremos vivir así, Señor, adorándote, demostrándote nuestra lealtad solo a ti, amándote a ti solamente. Tú eres nuestro Rey, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado esta noche. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.